Soy Lucas Prieto, sacerdote, hace 7 años que soy sacerdote. Soy chileno, por eso tengo un acento particular, pero ya llevo 12 años viviendo en España. Ahora vamos a tener esta entrevista para explicar un poco lo que ha sido mi vocación, a qué me dedico sacerdotalmente y por qué creo que es importante, pues, dentro de una vida cristiana, también hacerse preguntas sobre qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. Mi piace paragonare la vocazione al tesoro nascosto en un campo. Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta: sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas? Más o menos con 16, 17 años, pues me empecé a preguntar mucho las cosas. Por diversos motivos, pues me alejé mucho de Dios, perdí bastante la fe. Y en un momento, pues muy concreto, eso de que Dios toca el corazón y uno se convierte, pues recuerdo perfectamente, pues en una noche, pues que de repente comprendí que la vida valía la pena con Cristo y sin Cristo, pues no valía la pena vivir. Y entonces a partir de ahí como comencé a hacer un camino pues muy paso a paso, es decir, esto fue un viernes, un sábado, y comprendí pues que el domingo había que ir a misa. O sea, fui a misa, sin enterarme mucho todavía, pero comprendí que de alguna manera tenía que estar con Cristo, ¿no? Y entonces esto fue más o menos el último curso en el colegio. Al año siguiente pues entré a la universidad, entré a estudiar filosofía y tenía como esta inquietud de conocer más al Señor, pues vivir más cerca suyo. Y entonces como poco a poco fui como dando pasos para intentar profundizar en esa fe que el Señor pues me había dado, ¿no? Entonces empecé pues a visitar la capilla en la universidad, empecé como a leer un poco libros de espiritualidad. Me di cuenta luego que existía el rosario, no lo conocía, y rezar un misterio al principio del rosario pues se me hacía cuesta arriba dificilísimo, pero bueno, poco a poco como que fui entrando en eso. Y en la misma universidad, como pues había misa, había capilla, pues empecé a ir a misa a veces entre semanas, luego pues fui yendo un poco más, y como me daba cuenta de que tenía como ese deseo de entrar más profundamente en lo que el Señor me había dado, ¿no? Y de algún modo fue como un camino natural que después de 3 años, estaba terminando pues el tercer curso de filosofía, como en ese deseo de pertenecer más al Señor, y había comprendido pues el gran regalo que significaba la misa. En un momento dije, bueno, entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere para mí? ¿O cómo puedo yo seguir como avanzando en esto? Y de manera como muy sencilla dije, pues mira, la verdad es que el sacerdocio, entregar mi vida al Señor, me pareció casi como un paso natural. Y la verdad es que tampoco fue como pensarlo mucho ni nada, sino que en un momento recuerdo un amigo que había sido seminarista, que estudiaba filosofía, me dijo, oye, pues si te interesa, pues vamos a conocer un seminario. Y fui a conocer el seminario y empecé a ir a lo que se llaman jornadas vocacionales, pero yo como ya bastante determinado, y al año siguiente pues me retiré de la universidad, entré al seminario y empecé en Chile todo esto, y empecé pues este como camino vocacional con esa como sencillez de, pues vamos adelante, tampoco me complicaba mucho, ¿no? En el fondo, la vocación siempre la vi como esa invitación de Cristo, que en el Evangelio dice, los llamó a estar con Él, ¿no? Entonces, siempre vi así la vocación como una amistad más intensa con Él, como una dedicación no exclusiva, pero sí como tener ese deseo de un corazón indiviso para pertenecerle a Él. Entonces, yo en ese sentido tampoco es que tuviese como un modelo sacerdotal concreto que dijera yo quiero ser como estos, sino que decía, bueno, pues mira, para mí el sacerdocio se configura a partir de la amistad con el Señor, y en segundo lugar, o no en segundo lugar, sino como a la par con esa posibilidad de celebrar la misa. La Eucaristía para mí siempre ha sido como un pilar fundamental dentro de mi relación con el Señor, y siempre concebí en el fondo como una gracia tremenda el poder celebrar la misa. O sea, era como lo que más ilusión me hacía. Y luego lo que sí que cambia la perspectiva, y eso me sorprendió sobre todo pues al principio, cuando las primeras semanas de sacerdote, que recuerdo por ejemplo que fue una parroquia que tuve que ir a reemplazar a un sacerdote,
tenía, es verdad, 30 años, pero llevaba 2 semanas ordenado, y me fui a poner al confesionario para la gente pues, que se quisiera confesar antes de la misa y tal, y empezó a pasar gente y me quedé muy sorprendido, en el fondo, de cómo las personas recurrían al sacerdote por ser sacerdote, porque ni me conocían, ni sabían que yo estaba recién ordenado, y la preparación que podía tener también podía ser pues, muy pobre en ese momento en cuanto a experiencia sacerdotal, pero pues llegaba gente que presentaba en el fondo no solo sus pecados, sino también sus problemas, y los presentaba porque esperaba de parte del sacerdote, pues como esa mediación de Dios, ¿no? Y eso me sorprendió mucho y comprendí un poco que el sacerdote es el que está puesto, pues eso, para servir a la gente, para poder llevarle el amor de Dios a la gente, y bueno, la verdad es que fue como un shock al principio, pero fue muy bonito porque comprendí también que no es el sacerdote, o sea, no está ahí puesto por lo que pueda como cualidad tener o por lo que pueda haber estudiado, sino que es únicamente porque el Señor pues, lo ha instituido como mediador suyo en la tierra, ¿no? Y eso me impresionó mucho y la verdad es que fue muy bonito. Es una responsabilidad muy grande porque además también es bonito caer en la cuenta de que el ser sacerdote no supone dejar de ser humano. Y yo soy consciente pues, de mis debilidades, mis pecados, mis fragilidades. Soy consciente, por decirlo así, que nunca estaré a la altura de lo que tendría que ser un sacerdote, que el modelo es Jesucristo. Y sin embargo es muy bonito caer en la cuenta de que a pesar de todo, pues el Señor te ha elegido para que en ese momento pues tú puedas hacer de representante suyo, ¿no? La única ciencia que el sacerdote tiene que conocer es a Cristo. Yo creo que cuando uno se tiene que plantear la vocación, efectivamente tiene que haber una cierta naturalidad. Yo recuerdo, por ejemplo, hablando con jóvenes que están como en esta inquietud y dicen, bueno, es que quizás tengo vocación. Y yo siempre les digo, mira, plantearse la vocación, la pregunta no es si tengo que ser sacerdote o religioso o religiosa o tener una familia. Porque si uno se pregunta, ¿tengo que ser sacerdote o no?, la pregunta está mal formulada. Porque la pregunta es, en el fondo, si uno quiere de veras vivir la fe y quiere tomarse en serio lo que es la vida cristiana, la pregunta es, ¿en qué estado de vida podré realmente alcanzar la santidad? Entonces, yo creo que todo joven cristiano se tendría que plantear la vocación, así como al matrimonio, también al sacerdocio, porque no es algo, en el fondo la pregunta no es si tengo que ser sacerdote o no, sino cuál es el camino en el cual yo puedo cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Yo, cuando me empecé a plantear la vocación, de hecho, igual me hice preguntas, hubo que discernir, pero recuerdo que, claro, yo me decía, pero bueno, ¿y cómo sé si tengo vocación o no? ¿Cómo sé si es que el Señor me está llamando o no? Y recuerdo que, pues con este deseo, fui a leer un libro de San Juan Pablo II, Don y Misterio, que habla de su vocación sacerdotal, y entonces yo dije, pues quizás aquí voy a intentar cómo ver si su vocación puede iluminar lo que yo estoy ahora intentando discernir. Y recuerdo que empecé a leer y en un momento dije, bueno, es que la vocación es don y misterio. Y dije, perfecto, no me aclara nada, pero entiendo que el camino que cada uno tiene que hacer es un camino muy particular, ¿no? Recuerdo que también, porque hay libros de este tipo, pues de sacerdotes ejemplares o sacerdotes pues conocidos que cuentan un poco su testimonio, o con mis mismos compañeros, pues les iba preguntando cómo ha sido el proceso por el cual llegaron a entrar al seminario, y fui descubriendo que no hay dos vocaciones iguales, ¿no? Y de alguna manera eso también es bonito, caer en la cuenta, porque no son como fórmulas que uno dice, pues, no sé, alguien, un chico piadoso, que tiene interés pues, en servir a los demás, que quiere pertenecer pues, a Jesucristo, entonces tiene vocación. No funciona así porque cada vocación es como una llamada particular y cada uno tiene como que hacer ese recorrido, ¿no? Y sin embargo, yo creo que como la clave para poder discernir correctamente es tener como una rectitud de intención muy clara delante de Dios. Y si uno tiene una rectitud de intención, que a veces puede ser más fácil o menos o más difícil, pero si uno tiene rectitud de intención, entonces no va a intentar, o sea, no irá haciendo cosas torcidas para resolver su vocación, sino que al final
pues delante de Dios va a terminar eligiendo aquello que le cuadra como camino para estar con el Señor, ¿no? Y de hecho, también es importante saber que uno nunca tiene certeza metafísica de que, pues el Señor esto es lo que me pide, ¿no? No es 2 más 2 son 4, sino que es más una certeza, se llama así, de tipo moral. Es decir, veo ciertos indicios, veo que hay cosas que me cuadran y con la rectitud de intención y la capacidad de juicio que puedo tener en este momento, digo, bueno, pues Señor, vamos adelante, ¿no? Y también es bonito ver que hay gente que se resiste y luego termina entrando, y hay gente que muy generosamente pues dice, yo entro al seminario, y se da cuenta que no es lo suyo y luego forma una familia cristiana, ¿no? Pero quizás la clave es como al momento de elegir estado, mirar con mucha rectitud al Señor y preguntarle, bueno, pues Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí, no? Si alguien me preguntara cómo hacer el discernimiento, yo lo que le recomendaría, sin dudar ni poder dudar, es que hiciera ejercicios espirituales ignacianos, porque en esos ejercicios, que hay muchos sacerdotes, además aquí en concreto en España, que los dan y se ofrecen distintas tandas de distintos días, pero en esos ejercicios San Ignacio tuvo como una luz muy particular para que el ejercitante ponga su alma delante de Dios y, como dice él, quitada toda afección desordenada, pueda encontrar la voluntad de Dios, ¿no? Y yo creo que eso viene muy bien porque, como dije antes, a veces tenemos un ritmo bastante acelerado que puede impedir que tengamos claridad de mente para acertar en nuestras decisiones. Entonces creo que una manera muy concreta como para tener ese momento de pausa y tener también como un momento de ponerse de veras delante de Dios es hacer ejercicios espirituales, pedirle al Señor que dé luz y según esas luces pues ir determinando, ¿no? Yo creo que eso sería muy práctico y la experiencia que tengo, tanto yo recibiendo ejercicios como dando ejercicios, es que el Señor de verdad en esos momentos da muchas gracias y esas gracias son también muy determinantes para la vida.